Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. Después de la sesión de clasificación que hemos vivido, que la verdad, siendo sinceros, ha sido la más predecible casi de toda la temporada, lo que hemos ido viendo en los entrenamientos libres, lo que os he ido contando por si no habíais visto las sesiones, es lo que ha acabado pasando en la sesión de clasificación, pues después de todo esto tenemos que hacer distintas palabras al respecto sobre ello. Vamos a explicaros qué es lo que ha sido esta sesión de clasificación con las propias impresiones de los pilotos. Tenemos declaraciones en vídeo, tenemos alguna noticia, tenemos explicación del por qué pilotos pierden tiempo en determinados sitios y muchísimos más temas. Vamos a hacer la misma cobertura que hicimos ayer, es decir, esto tenemos en este vídeo, el segundo vídeo del día, o bueno, realmente es el cuarto, pero bueno, que un vídeo más adelante hablaremos de las posibilidades para la carrera que hablan los propios pilotos. Así que ya habiéndoos explicado todo esto, os recuerdo que tenéis en la descripción el índice con todos los temas que vamos a tratar y vamos a dar comienzo con la vuelta comparativa entre Verstappen, entre Piastri y, por no poner a Lando Norris, entre Charles Leclerc, para que veáis la diferencia dónde ganan tiempo cada piloto y dónde es ampliamente superior Verstappen, sobre todo porque es bastante destacable después de los libres 3. Esto sí que ha cambiado, porque en los libres 3 parecía que habían cambiado la configuración, sobre todo porque McLaren había sido el equipo más rápido en el primer sector, pero si nos fijamos ahora mismo, sobre todo por lo menos en la comparación con Piastri, por cierto, esto es cortesía de Fórmula Data Analysis, si nos fijamos en la comparación con Piastri, el primer sector no aparece, únicamente aparece brevemente aquí el Ferrari de Charles Leclerc y también en esta curva 9, aunque esto ya es segundo sector, así que el primer sector es entero de Max Verstappen. Lo estamos viendo ya de por sí al comenzar la vuelta, que esto implica que pese a que al acabarla la haya acabado mejor Piastri, cuando han empezado su vuelta ha empezado mejor Verstappen, ha empezado con mejor velocidad, mejor tracción y ha acabado consiguiendo tener ya desde el inicio una mejor velocidad punta, llegar curva 1, esto es matador para muchos equipos, en el caso de Verstappen no es el caso y sigue por delante, no se llega a frenar, sí que se frena en la 2 y aquí se pone brevemente después de esa frenada, sobre todo después de la tracción que se necesita, porque sabemos que en este sentido suelen ir bien, el Ferrari de Charles Leclerc. A partir de ahí que ya salimos de la tracción y de las enlazadas, va por delante el Verstappen de cualquier otro piloto. Por supuesto también Piastri por este sentido irán por delante de Leclerc, pero no sale porque está Verstappen. Llegamos al segundo sector y en la frenada de la 9 se pone por delante brevemente el Ferrari hasta que en la salida se pone por delante Piastri. Muy interesante que no aparece en este comienzo del sector Max Verstappen y ni siquiera en la horquilla. Esta le ha costado bastante a Max y tampoco en la salida porque vuelve a aparecer el McLaren. Aquí es sobre todo donde destacan en estas curvas largas, enormes, de alta velocidad. Sabemos que ese es su punto fuerte. Entonces aquí destaca muchísimo el McLaren. Aparece brevemente, ya sobre todo por velocidad punta, el Red Bull. Vuelve en la curva 13, al igual que lo ha hecho en la 3, al igual que lo ha hecho en la 9, el Ferrari de Charles Leclerc. En la final ya de esa, se llama esta curva se llama cuchara. Al final de esa cuchara, ¿no?, aparece también el McLaren y en la salida, esto es muy importante y nos lo va a explicar alguien más adelante del por qué cierto piloto perdía mucho tiempo aquí. ¿Por qué pasa esto? Porque tienen una muy buena tracción, muy buena aerodinámica y muy buen paso por esta curva, entonces en la salida, aunque no tengas la mejor velocidad punta, vemos que Piastri supera a Verstappen. Llegados a la 130R se vuelve a poner Max por delante, que es simplemente por velocidad pura y dura, aparece el Ferrari brevemente y luego la chicane nuevamente por delante el Red Bull de Max Verstappen. Como os hemos comentado anteriormente, en este final vuelve a aparecer el McLaren de Oscar Piastri, pero esa es la vuelta comparativa entre los pilotos. Ahí es donde han ganado tiempo. Si nos fijamos, Max Verstappen pasa un 46,1% de la vuelta por delante, luego Piastri y Leclerc no hay tanta diferencia, aunque en tiempo sí que se ha llegado a notar esa diferencia que tenemos ahí. Así que aquí es donde han ganado y perdido tiempo los pilotos y esta parte está patrocinada por Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal.
Así que ya, habiéndose explicado todo esto, vamos a traeros las declaraciones, impresiones y demás de los distintos pilotos explicando qué es lo que ha sido esta sesión de clasificación, dando comienzo, por supuesto, por Fernando Alonso, que la verdad es lo que os habíamos dicho, es decir, el objetivo que ellos se marcaron y era un objetivo realista, era entrar en la Q3. Eso lo dijo Mike Crack, eso lo dijo Fernando Alonso. Yo os dije aquí que un objetivo muy optimista, sí pasaba que un Red Bull fallase, que un tal fallase, que un tal desapareciera, que Hamilton no mejorase hoy, que lo ha conseguido hacer. Si todo eso ocurría, un objetivo a lo mejor muy realista era sexto, pero la realidad era pasar a Q3. Y yo ha habido un momento que he dudado, sobre todo porque los Alfa Tauri, esto lo han comentado tanto Lawson como Tsunoda, ni siquiera ellos esperaban este rendimiento que han estado teniendo. Es decir, yo ha habido un momento que realmente he pensado que no iba a entrar, hoy se iba a romper esa racha de Alonso, que es el único piloto que ha entrado en toda la temporada en la Q3, en todas las clasificaciones ha estado en la Q3, en las 16, ni siquiera Verstappen. Yo pensaba que esa racha se iba a romper aquí, pero finalmente no ha acabado ocurriendo. Así que, al igual que ha sido un resultado que era el esperado en este circuito, porque os venimos diciendo una semana que encima el circuito no es propenso a que Aston Martin rinda bien, encima de todo eso hemos tenido un 10º puesto de Fernando Alonso por detrás de Yuki Tsunoda, y hablando sobre todo de lo que ha sido esta sesión de clasificación, Alonso no ha podido ser más transparente. Literalmente dice no tenemos por qué ocultarlo y dice nos falta ritmo. Es una verdadera lástima, pero en ese circuito sobre todo se sabía que no iba a rendir bien Aston Martin porque nunca han rendido bien, sobre todo en curvas de velocidad alta como es ahora. Quizá a principio de temporada hubieran estado en una posición más elevada, sí, sobre todo porque no estaría un McLaren por ahí por delante, no te habría pasado un Alfa Tauri y eso es lo que es una verdadera lástima. Pero si a principio de temporada nos preguntas dónde iba a estar Aston Martin en Japón, hubiéramos pensado que iba a estar por detrás de Mercedes y por detrás de Ferrari. Así que en ese sentido, la lástima es el desarrollo que ha tenido Aston Martin, ya no que no haya ido hacia adelante, que ahora os comento una cosa sobre las palabras de Alonso que las vamos a ver, pero ya no es que no haya ido hacia adelante, sino que encima, claro, te ha alcanzado McLaren, que lo de McLaren sigue siendo impresionante, no, es histórico lo de McLaren. Alfa Tauri ha dado un paso muy grande con las aquellas mejoras que introdujeron en Singapur y veremos cómo tienen ritmo de carrera, pero en este circuito se adaptaban bien. Si es un Red Bull empeorado básicamente lo que han hecho, que es lo que dijeron, que se iban a adaptar totalmente a esa filosofía, pues al final en este circuito, mejor o peor, pero que iban a ir bien, estaba bastante claro, en una posición más o menos alta dependiendo de qué nivel tenga ese coche, ¿no? Pero que estaba bastante claro. Así que bueno, estas son las palabras de Alonso, hablando de que además ahora mismo, sobre todo en este tipo de circuitos, son más carne de Q2 y Q1 que de Q3, por lo tanto, lo que ha logrado hacer Alonso metiéndose en Q3 es hasta milagroso. No, no sufrí, lo disfruté porque al final Suzuka te da una adrenalina superior, es un circuito fantástico para conducir un Fórmula 1. Te gustaría tener unas décimas más siempre en el bolsillo, pero sobre todo la vuelta de Q2 la disfruté, la vuelta de Q3 también. En la Q1 sufrimos un poco más, no estaba del todo cómodo, pero luego hicimos algunos ajustes en el alerón y como digo, la Q2 y Q3 contento. Y bueno, sí, no nos falta ritmo, tampoco nos podemos esconder en ese sentido, pero creo que ahora mismo con la mejora de Alfa Tauri, con la mejora de otros equipos, pues igual somos más carne de Q1 y Q2 que de Q3 y sin embargo nos estamos manteniendo en Q3, así que esos pequeños milagros como la vuelta de Singapur, que creía que había sido muy buena, y la vuelta aquí en Suzuka nos mantienen un poco en la pomada aún, así que contento. Y si alguno antes os habéis dado cuenta, no me he olvidado que he dicho. Ahora os tengo que decir una cosa sobre las palabras de Alonso, prefería que las escucharais y ahora las contesto. Y es que mm, creo que es la primera vez que hay un resultado tan malo de Aston Martin y no se le ve mal, no se le ve descontento a Alonso. Quizá también es, por supuesto, lo que voy a decir es cogido con pinzas, es sensaciones mías. Quizá es únicamente por el hecho de que esto era lo máximo que podía conseguir Aston Martin, por lo tanto, siendo lo máximo, hablas así, ¿no? Pero siempre que ha habido una mala clasificación, una mala carrera, sabiendo la posibilidad y sabiendo el punto en el que partió Aston Martin la temporada, pues se había mostrado más descontento, más enfadado y demás. Eso ha pasado todo este año. Es la primera vez que no tanto, yo no le veo extremadamente enfadado, claro, quizá es por eso, pero a mí también me da que pensar que lo mismo también
están haciendo algo en la fábrica para 2024. Yo soy muy optimista en ese sentido, sí que soy bastante optimista en 2024. Quizás no, pero yo quiero pensar que llega a ser eso. Así que bueno, eso es por parte de Alonso, que simplemente quería llegar a comentar eso. Lo que os he dicho al principio del vídeo, tenemos las declaraciones de Pedro de la Rosa en DAZN Fórmula 1 explicando los motivos o cómo ha perdido Fernando Alonso tiempo, sobre todo explicando cómo ha perdido tiempo en el tercer sector, hablando acerca de lo que os explicaba anteriormente. Lo voy a poner un momento en pantalla para que lo volváis a recordar, pero lo que os explicaba aquí, ¿no? Cómo Piastri gana tanto tiempo en este final del segundo sector, que es una recta pura, que sabemos que McLaren no tiene tanta velocidad punta, simplemente es por una muy buena salida de la curva anterior, ¿no? Por un muy buen paso en la curva alta. Pues justo ahí es donde nos explica Pedro de la Rosa que Alonso pierde mucho tiempo contra los rivales en ese final del segundo sector y comienzo del tercero, porque en el tercero yo ya os había dicho que la chicane es un punto donde Aston Martin va bien, pero al final pierde mucho tanto antes, tanto después, y eso es lo que está costándole bastante, sobre todo ese mal paso por curva alta, y es lo que le cuesta este fin de semana, y es por lo que sabíamos que aquí no iban a rendir extremadamente bien. Estaba perdiendo tiempo, era sobre todo no la entrada de la Cuchara, sino esta salida. Fijaos cómo ya tiene que empezar a pegar trayazos, trayazo. Está pegándole coletazos en quinta velocidad a 180, ¿no? Y ahí pierdes muchísimo tiempo en toda esta subida porque sales con esos 4 o 5 kilómetros de velocidad punta menos y los vas acumulando en toda esta zona, ¿no? Y luego la chicane, que bueno, que aquí pues no hay mucho tiempo en la chicane, pero sí que si sales lento de la segunda de la Cuchara, pierdes muchísimo tiempo en toda la recta de atrás. Y para finalizar, otra persona que también ha sido bastante realista en el equipo Aston Martin, con lo visto, ha sido Mike Krack, que ha hablado acerca del resultado. Ya vimos ayer que las palabras de Krack también fue objetivo entrar en Q3 y dijo que sería un sueño si algún piloto llegaba a estar en el top 5. Efectivamente, objetivo pues era el Q3 y uno no lo ha cumplido. Y también digo que era factible hoy no cumplirlo ninguno. No es la peor clasificación de Stroll. Quiero decir, Stroll no ha pasado ni a Q2, Stroll vuelve a caer en Q1, tercera carrera consecutiva que le ocurre y no llega a meterse a la Q3 desde el Gran Premio de Bélgica. Independientemente, es quizá la vez que menos le puedes echar en cara este hecho, porque hoy sí que era para caer en Q1, Q2. Es muy sorprendente lo que hace Alonso, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, bueno, pues uno de sus dos pilotos no ha cumplido ese objetivo. Por supuesto, el sueño no se ha cumplido. Veremos mañana, tenemos que hablar sobre la carrera, pero no es esperanzador tampoco lo que hay. O sea, no os quiero hacer esperanzas, sino que luego hablamos de las expectativas que ellos mismos tienen. Por esa parte, Krack, pues siendo realista, dicen que no tenían más para estar más arriba. Eso es lo que ha dicho Mike Krack, que lo que dice es que ha sido una sesión muy dura. Ambos pilotos han hecho un buen trabajo, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. No hemos tenido suficiente rendimiento para clasificarnos más arriba. Y luego habla sobre que el plan de clasificación de Stroll se vio frustrado por la bandera roja. No me sirve mucho de excusa, sinceramente, porque por mucha bandera roja que hubiera, podías hacer otros 2 intentos en Q1. Es decir, tampoco es excusa que por eso haya caído Stroll, que tampoco es un día para matar a Lance, como estoy diciendo. Pero bueno, al final es lo que tenemos del equipo Aston Martin. Ya os adelanto que esto no lo veremos más tarde, ¿no? Ya os adelanto que incluso Alonso ha hablado sobre Qatar, porque Qatar por características es muy similar a este circuito. Es decir, como mucho Qatar puede variar un poco por el hecho de ser un desierto. Regresamos a circuitos de desierto. Por ahora la única referencia que tenemos de desiertos fue Bahrein y fue Arabia Saudí. En ambos rindió bien Aston Martin, hasta incluso en Arabia Saudí, que no era un circuito que se adaptase mucho tampoco por esas características, pero era otro momento de la temporada, así que en sí no se espera un gran rendimiento de Aston Martin para el próximo fin de semana tampoco, que eso es lo que ya han estado adelantando, sobre todo porque hablan de eso, de que ellos este circuito no esperaban un buen rendimiento y características para Qatar son similares. Así que bueno, pasamos de tema, dejamos a un lado el equipo Aston Martin y nos vamos al equipo Ferrari con un Carlos Sainz que en el día de hoy se ha mostrado muy débil en comparación con lo que llevábamos viendo después del parón veraniego. No es tampoco para echarse las manos a la cabeza, no deja de ser un sexto puesto que está a 2 décimas de su compañero de equipo. Un día que Sainz dice que no se siente cómodo y Leclerc que sí, estar solo a 2 décimas es un muy buen resultado, sinceramente. Y es un resultado además el sexto lugar que
siendo realistas, las posibilidades de Ferrari era ser quinto y sexto, porque sí que se han mostrado mejor a una vuelta. Esto es interesante para el segundo vídeo del día, os recomiendo que lo veáis. Pero para una vuelta se ha mostrado Ferrari mucho más fuerte que Mercedes, pero por supuesto ni con McLaren ni con Red Bull podían llegar a competir. Por lo tanto era un quinto y un sexto puesto. Leclerc se ha colado quinto porque Checo ha hecho una mala vuelta, como digo, pero la diferencia entre Sainz y Leclerc son 2 décimas. Es que entre Sainz y Checo es una. Así que tampoco es un mal resultado, eso es lo que él mismo llega a estar compitiendo. Llega a decir que es un regreso a la realidad, vuelven a la realidad después de pues, lo que habían estado consiguiendo en las últimas carreras, porque vuelven a competir con Mercedes y con McLaren. Dice que se les ha escapado un poco McLaren, ¿no?, en este circuito, pero que es lo que siempre decimos esta temporada. Hay tanta igualdad que en un circuito en el que tú te adaptas bien eres segundo y en el que no eres sexto casi. Sexto equipo, quiero decir. Entonces eso es lo que pasa con McLaren en este circuito, eso es lo que llega a comentar y estas son las palabras propias de Carlos Sainz. Bueno, sale sexto mañana en un circuito que decías jueves que sería complicado, totalmente distinto al de Singapur. Hemos visto algunos problemas en el reglaje del coche durante la jornada del viernes, también hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sí, no, está claro, ¿no? Un poco vuelta a la realidad después de 2 fines de semana muy buenos. Aquí estamos un poco donde estábamos antes de Monza, ahí en la lucha con Mercedes y McLaren un poquito por delante, pero bueno, nada, ha sido un fin de semana complicado. He estado jugando mucho con el setup, intentando encontrar cosas, equivocándome, volviendo hacia atrás y nada, entre tanto jugar, al final no he conseguido encontrar el setup óptimo para aquí, para Suzuka, y encima pues la vuelta de quali tampoco ha sido nada del otro mundo, así que sextos, pero yo creo que es más o menos donde está el coche, entre cuarto y sextos hoy, no había mucho más. Los McLaren parece que están un pasito por delante. Por parte de los McLaren lo han hecho impresionante, es decir, venimos diciéndolo la última semana que McLaren en este circuito iba a rendir bien. Son curvas grandes, son curvas de velocidad alta, son las curvas que se adapta bien McLaren. Si de por sí se adaptan bien, habían traído mejoras que ya las llevaron en Singapur, desde luego que se esperaba un buen ritmo de los de Woking. Y así ha sido, con un ritmo además impresionante de Piastri, que no lo habíamos visto por ahora en todo el fin de semana, la primera vez que está en el circuito de Suzuka, y fijaros cómo ha rendido. ¡Qué talento es Oscar Piastri! Mejor posición de clasificación de Piastri, primera vez desde Hülkenberg en 2010 que un piloto rookie sale desde la primera fila en alguna de sus carreras como rookie. En aquella ocasión Hülkenberg lo hizo saliendo desde la pole, porque hizo la pole en Brasil. En este caso Piastri sale desde el segundo puesto. Aún así, impresionante. Los dos han hablado sobre lo que han conseguido en el día de hoy, siendo el mejor resultado que ha conseguido McLaren en una clasificación, empatado con el Gran Premio de Gran Bretaña. Lo único que ahí las posiciones estaban cambiadas. En esta ocasión está Piastri por delante y es una muy buena oportunidad que tiene McLaren. Aún así, siendo sinceros, es que hasta os diría, por cómo tiene que ser la carrera en cuanto a degradación, es decir, hay posibilidad de adelantamientos por estrategia, os diría que lo lógico es que Checo llegue a adelantarles incluso. Pero bueno, esto es lo que han hablado los dos pilotos. Más allá de eso, que luego lo hablaremos, esto es lo que han hablado ambos, viéndose muy contentos por el puesto que han logrado en clasificación. Hello, ladies and gents, end of our qualifying here. Yep. P2 for Mr. Piastri. And P3 for Mr. Norris. P3 for me. Do you want a hands device? I already have one, thank you. But yeah, an amazing day for us, for Papaya, for everyone in Papaya McLaren. P2 and P3, I think our joint best. When did you qualify in Silverstone? Yeah. Our joint best Reverse. qualifying. So yeah, very impressive day. Good job, good laps by Oscar, and a good position for tomorrow. Yep, solid day. Hopefully we can have another one tomorrow. Cheers. Antes de cambiar de McLaren tenemos un par de cosas que comentaros. Para empezar, esto muy breve y que la verdad que me ha parecido entre gracioso y de mal gusto, pero Norris ha hablado acerca de posibilidades para mañana y ha dicho que no cuenta con ninguna. Para empezar, porque está por delante Oscar; segundo, porque está Verstappen, no deja de estarlo, y ha dicho, esto es lo que no me parece tampoco, es como entre gracioso y una broma de mal gusto, que lo que comenta es que si no hay un Senna-Prost en el año 90, que ocurrió 90 o 91, ahora no estoy seguro si fue 90 o 91, sabemos que hubo 2 golpes entre Senna y Prost en Suzuka, 2 ocasiones, que fue en la última carrera del campeonato, si no recuerdo mal fue en el 90, la que estoy comentando, que fue en la primera vuelta. Literalmente se llevó Senna puesto a Alain Prost y quedaron los dos desde la primera vuelta, desde la primera curva, fuera. Entonces es lo que comenta Lando Norris, que yo sinceramente
lo veo hasta de mal gusto. Pero bueno, esas son las palabras de Norris. Por parte de Piastri, lo que ha dicho es que podría haber ido más rápido. Es decir, haciendo valoración sobre su vuelta, cree que en ese primer sector, que es el mejor sector de McLaren, las enlazadas, podría haber conseguido sacar cierta más ventaja. Lo que comenta aún así es que no hubieran sido 6 décimas. Sabemos que Verstappen le ha sacado a Piastri más de 5 décimas, entonces es lo que dice, no hubieran sido más de 6 décimas, por lo tanto que tampoco importa demasiado porque ya tiene el segundo puesto, primero no lo hubiera podido conseguir. Pero haciendo ese balance es lo que ha acabado diciendo. Lo que dice es, creo que estaba unas 2 décimas por encima después del primer sector, pero no iba a encontrar 6, es decir, que podría haber conseguido esas 2 décimas, ¿no? Por supuesto, cuando estás arriba en tu vuelta anterior, quieres seguir así que estoy un poco frustrado por no haber conseguido mejorar en la segunda vuelta, pero al final no importó. Lo que se refiere es que en el primer intento que tuvieron de Q3, en el primer sector tuvo 2 décimas mejor. Eso es lo que se refiere, eso es lo que hizo Oscar Piastri. Vamos a pasar a unas declaraciones de Verstappen en las que es bastante contundente. Después del Gran Premio de Singapur ha habido muchas personas, me incluyo entre ellas, que estuvo hablando acerca de si quizá lo que habíamos visto de Red Bull podía haber salido perjudicados por esa flexibilidad, ¿no? Por esas nuevas directrices técnicas que ha introducido la FIA o no. Ya lo estuvimos comentando aquí, ya os lo estuvimos diciendo, ya os dijimos que Japón era una prueba de fuego. Y Verstappen, después de arrasar, después de conseguir la pole, ha salido a criticar a todos esos que hemos estado debatiendo sobre ello, diciendo una cosa que es, todos se pueden ir al carajo. Se ha visto bastante molesto, también porque esto aquí no lo hemos hablado, ¿no? Pero ha habido mucha gente yendo ya hacia el lado de quizá los títulos de Verstappen no son tan meritorios y demás, por lo tanto, en ese sentido, él estaba, por supuesto, muy cabreado, pero esas han sido las palabras del piloto neerlandés. Obviamente tuvimos un mal fin de semana y todo el mundo empezó a hablar de que se debía a la directiva técnica, pero creo que se pueden ir todos al carajo. Por mi parte, tenía muchas ganas de tener un buen fin de semana aquí y asegurarnos de que éramos fuertes. Que aquí es lo que yo ya os he comentado, es lo que yo ya que yo ya también yo ya lo había dicho, quiero decir, yo había sido una de esas personas que había hablado de aquí, y porque podía llegar a ser que fuera por esa flexibilidad, yo lo que os estuve comentando es que incluso siendo por esa flexibilidad, lo lógico es que en Japón ganasen, lo único que con no tanta ventaja. Ha sacado 5 décimas en una vuelta en la pole, es decir, tiene muchísima ventaja eso desde luego. Singapur nos adaptaron por lo que nos adaptaron, puede salir perjudicado también por eso, quizá, pero mínimamente, no fue al final lo que les hizo salir perjudicados y Verstappen calla la boca a todo el mundo. Y para concluir, lo último que tenemos que hablar y es la confirmación de que Tsunoda y Ricciardo han sido renovados. Os lo comentamos porque esto ha sido un anuncio a las 2 de la mañana aquí en España, 2 horas antes de la sesión de entrenamientos libres 1. No lo hemos podido comentar en el canal como confirmación oficial, ya os habíamos informado al respecto sobre ello. Efectivamente, Liam Lawson se queda sin hueco en la Fórmula 1. Lawson va a ser reserva anunciado ya de Red Bull y Alfa Tauri y va a estar en todos y cada uno de los fines de semana. No va a estar colateralmente haciendo super fórmula japonesa el próximo año y se ha quedado sin ese hueco. Ricciardo, según se está comentando dentro del paddock, habría firmado ya esta extensión de contrato cuando entró en sustitución de De Vries. Quizá no era 100% segura, pero era 99%, es decir, salvo que quedase último en todas las carreras, le iban a renovar. Eso estaba bastante claro. Y que aquí ya os dije que al final a Ricciardo le quieren, porque a Ricciardo quieren todavía probar si son capaces de sacar el mejor Ricciardo y si son capaces de hacerlo, volverlo a subir a Red Bull. Es decir, Daniel lo iban a dejar desde luego un año más. Yo ya os he comentado que por mi parte creo que entonces Tsunoda quizá no tendría que haber renovado para darle paso a Liam Lawson. No creo que lo esté haciendo mal Tsunoda desde luego, creo que sí que le ha dejado bastante en evidencia que tampoco es el Tsunoda que nos pensábamos al principio de temporada. Más allá de ahí, problema que hay aquí, Tsunoda había renovado, según se está comentando, ya desde que estaba todavía De Vries en el equipo, porque le superó por mucho, entonces al final consiguió esa renovación, lo único que nos había anunciado, y después pues ha sido este momento en el que quizá no estaba sacando tanto porque le estuviera vapuleando,
sino porque De Vries no estaba rindiendo tampoco a tan buen nivel. Parece ser que Red Bull intentó frenarlo, no que no renovase, pero sí que frenarlo para ver otras opciones, para ver a Lawson básicamente, pero aquí Honda ha metido presión y al final no les ha quedado otra que renovarlo. Así que Lawson se ha quedado sin hueco en AlphaTauri, queda un único hueco abierto en la parrilla, que es, ya todos lo sabéis, el de Williams. ¿Qué pasará con Sargent? Pues eso es tema para hablarlo más adelante. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones y si te ha gustado, que me imagino que si has llegado hasta este punto, pues dale un like y suscríbete porque seguirás apoyando muchísimo el canal. Te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si quieres apoyarlo de una forma mayor aún. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.